Hola, ¿qué tal amigos televidentes de Tendencias y Belleza? Yo soy Fabián Hernández y bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo programa donde ustedes y nosotros seguramente, porque estoy muy seguro, vamos a aprender cosas muy interesantes, muy importantes para nuestra salud. Y a esta hora del día, antes ya de presentar a nuestro invitado, quiero enviarle un saludo fuerte a todas las personas de Colombia y del exterior que muy amablemente se comunican con todos nosotros y se conectan también con todos nosotros a esta hora del día. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy profesional que nos viene a hablar de un tema muy importante, una temática que ustedes y nosotros debemos tener en cuenta, y es el síndrome ATM, de la migraña y del vértigo. Estas enfermedades que ustedes deben tener en cuenta y que si la están padeciendo, pues hoy acá nuestro invitado nos las va a aclarar y nos va a dar muchísima información. Es por eso que a esta hora del día le quiero dar la bienvenida al doctor Douglas Rocuts. Él es terapeuta internacional de columna vertebral. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Eso. por aceptar nuestra invitación el día Así de se hoy. habla. Por eso me gusta este programa. Gracias, doctor. Muy positivo. Claro, siempre hay que estar muy positivos y con la Sí. mejor energía. Buena esa. Y qué rico que nosotros podamos contar con su participación este día, porque, doctor, sabemos que hay muchos pacientes, muchas personas que están padeciendo, digamos, migraña, vértigo y de este síndrome de ATM que de pronto no es muy conocido para las personas, y quiero que usted hoy nos hable de este tema. De estos temas. Sí. Gracias, muy amable. Bueno, el ATM Sí, es un problemita mayúsculo cuya solución muchas veces es terriblemente dolorosa. sí. La articulación temporomandibular. Acá. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo humano, la naturaleza lo ha diseñado tan perfecto que todo Sí. encaja. Todo encaja. Pero calcula tú que, por ejemplo, la pierna no encaje en la cadera. Exacto, es un problema O que el grave. hombro no encaje. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a sentir dolor? ¿Puede ser? Pero muchísimo. Muchísimo dolor. Además, se produce algo que es bastante preocupante. Correcto. Son las artrosis. Uy, y eso es un Las tema, artrosis, los doctor, desgastes sí. articulares. Entonces, la articulación temporomandibular, el problema, el síndrome, es porque está desfasada, Sí. está desviada. Y entonces las investigaciones sobre el tema, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que aquí pasa? Condujeron, y en conclusión es lo siguiente. Se corre la mandíbula, Sí. se desvía porque la persona tiene escoliosis cervical. Es decir, doctor, que un problema de columna genera esta enfermedad. Exactamente. Interesante. Y para llegar ahí, fue un camino pero largo, larguísimo de investigación. Efectivamente, las personas que tienen escoliosis cervical están en riesgo Sí. de desarrollar el síndrome de la articulación temporomandibular. Muy Y bien. por tanto, van a tener problemas de mordida. Sí. Pueden tener también problemas de bruxismo. Desgastar la dentadura en un plano, no el horizontal, sino en una desviación de su plano horizontal. Exacto. Cuando usted se refiere al bruxismo, doctor, son aquellas personas que Sí, tienden a apretar los dientes, ¿verdad? Correcto, Muy bien. correcto. Entonces, este tema siempre fue insoluble, Sí. fue incurable. Pero para nuestros amables televidentes, qué rico, qué delicia poderles decir que ahora sí llegó a su final este sufrimiento. Muy bien, y eso es muy importante, doctor, que usted lo acaba de decir. Llegó la solución para ese sufrimiento. Por fin llegó la solución. ¿Por qué razón? Porque sencillamente se corrige Sí. la escoliosis cervical, se hace un encaje del cráneo, en toda su estructura en general, en su relación con la columna cervical, y la persona queda derechita lo más de bien, Sí. perfecta, y comienza la persona a tener una cantidad de cambios enormes, porque entonces va a disminuir desde una vez que comience a disfrutar esta solución, va a disminuir la presión sobre los dientes. Correcto. Si, por ejemplo, tiene desviación de mordida, entonces se va a comenzar a corregir. Muy bien. Y les tengo que aclarar una cosa. Imaginen ustedes a una persona que va al implantólogo.
Sí, correcto. le hacen su arreglo oral, le hacen su arreglo oral, que le puede costar cualquier cantidad de millones porque es bastante carito. Y la persona le hicieron el trabajo adecuándolo todo a la desviación de la mordida, al desgaste dental absurdo que hay con el ATM. Sí, Entonces, bueno, queda bien aparentemente, pero el día que se arregle la columna, que se enderezca, que esté bien, uy, van a descubrir que qué horror, se perdió la plática. exacto. O sea que esto sería una manera incorrecta de proceder, doctor, ¿verdad? No, lo que pasa es que esto es muy nuevo, Sí, tremendamente nuevo, y todavía inclusive en la misma academia, todavía hay un poquito de reticencia porque están muy de acuerdo con los anteriores parámetros. correcto. Pero ya dentro de la novedad de hoy en día, dentro de lo último que hay, efectivamente sí se puede corregir el ATM, El la ATM. desviación de mordida y todas estas cosas. Y lo bonito es que se puede corregir sin dolor. Muy bien, eso es lo más importante que hablamos aquí en Tendencias y Belleza, doctor. ¿Por qué? Porque muchas personas de pronto dicen, no, esto tiene que ver con arreglarme la columna, eso me va a doler mucho. De pronto algunas personas que sufren ya de escoliosis piensan y se imaginan de una vez es el dolor, ¿no? Sí, no, eso es cierto. Exacto. Tuve Esa- la oportunidad de conocer a una persona que sufrió de escoliosis cercana a mí y me decía que eso era impresionante, el dolor, la incomodidad, y lamentablemente recurrió a otras personas a que le arreglaran este problema y fue doloroso, y me gusta que usted hoy aquí en el programa, doctor, nos diga no duele. Lo Es que más no. importante, no duele y tiene corrección y tiene la solución, ¿verdad? Ese es el resultado de una constancia a través de los años. En 1972, o sea, cuando tú naciste, Sí, en 1972, le declaré la guerra al dolor. correcto. Dije, hombre, pero ¿cómo es que mis pacientes llegan sufriendo y se les causa más sufrimiento? Eso no tiene sentido. Sí, Entonces me dediqué de lleno a buscar formas alternativas para que se aplicara lo que fuera, el método que fuera, pero sin dolor. exacto. Y lo logré afortunadamente. Muy bien, Lo logré y interesante. de esto me siento muy contento, aunque hay pacientes, es que es increíble. Hay Sí, pacientes, mire, yo trato a un paciente como si fuera un bebé. muy bien. Qué Sí, chévere, doctor. muy bien, claro, tú lo dices porque tienes conciencia de que así se tiene que hacer las cosas. Exacto, Pero sí. me llegó un señor así bien cuajado, bien grandote y todo esto, y yo tratándolo como se tiene que tratar a un ser humano. Sí, ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, no, hágame duro. No, yo no siento nada, hágame duro. No, pero es que, ¿qué me está haciendo usted? como Y no es- y siente es- el dolor, Y entonces. eso que le expliqué, Sí, porque es que la gente está acostumbrada al dolor. Y resulta que conmigo es todo lo contrario, es sin dolor. sí. ¿Estamos? Entonces, como mi hombre quería dolor y también yo manejé acupuntura, pues aproveché la ocasión y me regresé unos años atrás. Le causé un poquito de... Ay. Ahí sí ya lo siento, ahí sí ya lo siento. No, es que, Bueno. pero ¿por qué eso? Sí. No tiene por qué ser así. Pues de acuerdo con mi filosofía. No, y doctor, esa filosofía me gusta porque así debería ser la ciencia, así debería ser la medicina, sin generarle dolor a uno, ayudarle a corregir o a parar el problema del dolor que uno tiene. Uy, dijiste dos palabras espectaculares. Parar el problema y corregirlo. Exacto. Es que eso es lo que se hace. Se para el problema para que no continúe avanzando y comienza el proceso, ahora sí, de arreglo. Muy bien, interesante. Entonces ustedes ya saben el síndrome de ATM, a qué se refiere, cuáles son los, digamos, elementos, cuáles son esos problemas que intervienen para generar ya este tipo de síndrome y cuáles son las soluciones que se pueden dar. Ya el doctor nos lo acaba de decir, hay solución, existe una solución y qué rico como nos gusta a nosotros, sin dolor, sin sentir esas presiones, sin sentir esos maltratos a los que muchas veces la medicina alcanza a llegar. Doctor, hablemos y pasemos un poco a la migraña. Oh, wow. Una migraña es una constante molestia para los colombianos y para cualquier ser humano que, sin miedo a equivocarme, y si me equivoco, doctor, me gustaría que usted me corrigiera, es una de las enfermedades más causadas por el estrés. Sí, es uno de los elementos que la dispara, sin lugar a dudas. Correcto. ¿Por qué El se produce estrés. la migraña, doctor? Sí, muy buena pregunta. Pero entonces un momentico, porque es que la migraña es multicausal. Sí. Entonces no se puede hablar de una sola causa, ¿no? Ah, Hay ok. muchos referentes que precisamente potencializan que haya migraña. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos elementos? Por ejemplo,
la neurosis, el estrés, Correcto. el mal genio, que tiene que ver con la neurosis, el mal genio, el colon irritable. El colon irritable produce Sí. alta toxicidad en sangre, por eso lo que hace Chopin es extraordinario. Produce alta toxicidad en sangre y se manifiesta, una de sus manifestaciones es la migraña. Correcto. ¿Ok? Migraña también hay por algo que mucha gente ni se imagina. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, doctor? Por una presión sobre la médula espinal. Ok, que ya en programas anteriores lo habíamos tocado con usted ese tema de Sí, la médula, ¿no? y concretamente lo que tiene que ver con migraña, sí Sí. existe una relación entre cerebro, médula espinal, columna vertebral y en el caso que hemos abordado en anteriores oportunidades, la escoliosis. Muy bien, doctor. Eso es un tema muy importante, ya que lo acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque queremos ahondar un poco en estas enfermedades que son comunes en los seres humanos, son comunes en las personas de pronto que vivimos aquí en la capital de Colombia, que es Bogotá. De pronto, esa constancia, el estrés, que es muy importante. Doctor, pero antes de irnos a una pausa aquí en el programa, yo quiero preguntarle cómo se manifiesta la migraña. Bueno, a ver, hay varias clases de migraña, Sí, pero la migraña de tipo universal, como la gente normalmente la percibe, es un dolor intenso de cabeza, de cabeza, correcto. con algunos cuadros, por ejemplo, de fotofobia, Sí, que es la que es sensibilidad al sol y a eso. la luz y todas estas Sí, cosas, al ruido. Son personas que se tienen, inclusive he tenido pacientes de eso, y muchos, por cierto, que se aíslan. sí, Se correcto. aíslan y en ese aislamiento están 2, 3 días, bueno, depende de la gravedad de su migraña. Y los migrañosos, porque así es que se les llama clínicamente, Migrañosos. los migrañosos clínicamente están condenados a sufrir el resto de su vida porque tienen picos altos y eso cambia permanentemente, fluctúa Muy bien. permanentemente. Pero la noticia que es la que nos trae aquí, la que nos convoca y Claro que sí, y que doctor. ustedes acá en el canal desean brindarle a los televidentes y que anhelan los televidentes es la posibilidad de ponerle punto final a la migraña. Exacto. Eso es muy importante, ponerle punto final a estas enfermedades. Qué rico que ustedes estén conectados con nosotros a esta hora del día. Nosotros ya llegamos a una pausa aquí en Tendencias y Belleza. Ustedes por favor no se despeguen de nuestro programa porque en el siguiente segmento vamos a seguir hablando con el doctor acerca de cómo curar, cómo prevenir, cómo hacerle ese pare a la migraña, cuáles son las soluciones y después vamos a hablar del vértigo, que es otra de las enfermedades causantes de muchísimos problemas en la sociedad de hoy en día. Así que pausa aquí en Tendencias y Belleza y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Tendencias y Belleza. Muchísimas gracias por seguir conectados con todos nosotros. Breve pausa, así chiquitica, ya volvemos acá. Y hablábamos en el segmento anterior de la migraña, de cómo se manifestaba, doctor, cuáles eran esos síntomas. Usted ya nos dijo, esas personas que se vuelven como fotofóbicas, dijo. Sí, sí, sí. Hay algunas personas que se aíslan. Sí. He conocido gente que se aísla cuando Sí, les da sí. migraña. Doctor, pero tengo que hacer una pregunta. Muchas personas que han sufrido de migraña me han dicho que se les duerme la mitad de la cabeza. Uy, eso es peligrosísimo. ¿Eso es peligrosísimo, peligroso? Claro. A ver, cuando hay casos Sí, en que la migraña crónica puede llegar a degenerar en un derrame cerebral. ay, Dios santo, doctor. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Cómo sería la manera correcta, doctor, de prevenir una migraña las personas que de pronto hasta este momento están empezando a sentir los síntomas o las personas que hoy en día ya la tienen, doctor? ¿Qué solución existe para manejarla, para corregirla? Lo primero es que tienen que enterarse que sí Sí. existe una relación que involucra a la columna vertebral, a la médula Sí. espinal. Mientras la médula esté bloqueada, mientras la médula esté presionada, mientras la médula tenga estrangulamiento en alguna de sus partes, Sí,
las personas van a correr el riesgo no solo de la migraña, sino de cualquier cantidad de patologías, como por ejemplo la que me vas a decir más adelante, Sí, que es correcto. la del vértigo. La del vértigo, Estamos. muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar las cosas en su puesto. Sí, ¿Y qué hay que hacer? Arreglar la columna vertebral, liberar la médula espinal, dar distancia raquídea, que eso hay que hacerlo, son ejercicios que les enseñamos a nuestros pacientes para liberar las estructuras nerviosas y para que la persona a partir de ese momento comience a tener una mejoría bastante rápida y muy efectiva. sí, Pero que quede claro, también hay casos en que son otros los factores que se convierten en etiología de esa patología. correcto. Por ejemplo, una persona neurótica pues tiene que definitivamente cambiar el chip. Sí, tiene que cambiar el carácter, ¿no? Sí, tiene que Sí, cambiarlo porque le da una migraña de aquí a mañana y le da un paro cardíaco. muy bien. Entonces, Y todo por no tener ese autocontrol, doctor. exactamente. ¿Cierto? Muchas de las enfermedades con las que nosotros padecemos a diario, como una ansiedad, como un estrés, como una migraña, no sé, como una fatiga, podría ser también producto de la exageración de nosotros en nuestro carácter. Sí, desafortunadamente todo exceso es negativo. Sí. Sin lugar a dudas, todo exceso es negativo. Hay un experimento que se hizo en Inglaterra que vale la pena que lo compartamos con nuestros televidentes. Sí, Hicieron grupos, conformaron grupos y completamente separados. Este grupo no sabía que el otro existía y así sucesivamente. Y el estudio consistió en tomar muestras de sangre, estando toda la gente con tranquilidad, sin ningún problema ni nada, tal, listo ahí, reunidos, les tomaron muestras de sangre. Y luego, mediante una cuestión que se llama una terapia bastante agresiva que Sí. existe, que se llama terapia de choque, así sí, es que se llama. que suele... Su palabra lo dice. Sí, de choque. Sí. Entonces, le sacaban toda la rebeldía a la gente. Sí. Se llenaban de indignación y protestaban o lo que fuera. Bueno, que eso era lo que se buscaba. Muestra de sangre, otra vez muestra de sangre a todo el mundo. Y este experimento se repitió con varios grupos. Sí, Conclusión, para no entrar en tantos detalles, conclusión. Se encontró que se habían elevado peligrosamente los niveles de toxicidad en sangre. interesante ese dato. Entonces, por lo menos, por nuestra salud, quienes tengan, digamos, tendencia al mal genio, autocontrol, porque de aquí a mañana pueden suceder cosas muy desagradables. Exacto, muy bien. Así que entonces, por favor, todos ustedes, si en este momento ustedes sufren de mal genio, si son neuróticos, por favor, hay que bajarle a la intensidad, hay que bajarle un poquito a los niveles. Alguna vez una persona me dijo aquí en el estudio, doctor, uno tiene que ser de mal genio cuando tiene que ser. De resto, ¿para qué lo es? Son personas amargadas, que viven todo el tiempo depresivas, malgeniadas, viven con problemas hacia la vida le tiene la culpa. Entonces, miren, las indicaciones del doctor el día de hoy es que hay que bajar un poco para no tener ningún inconveniente a futuro. Y en eso me incluyo yo, doctor. Soy muy temperamental. Bueno, sí, pero el autocontrol que tú dices es efectivo. Sí, es efectivo. exacto, contar Entonces, un poco y ya correcto. bien. Entonces, qué bonito que las personas por fin encuentren una salida a su situación. Exacto. Los migrañosos. Sí existen, ya arreglando la columna, haciendo todo lo que les dije hace un momento, con seguridad que las personas van a tener la posibilidad de reaccionar positivamente Sí, y hacer una reingeniería de su vida, que es lo más bonito. muy Porque bien. aquí no se trata de pontificar o de regañar a nadie, no, de ninguna manera. Sencillamente es brindar opciones. Opciones y salidas a esos problemas Claro, que nos entonces, aquejan. la gente es muy inteligente, muy Exacto. talentosa. Y siempre hay personas que están atentas Sí. a algo que les sirva para salir adelante, pues esta es una ocasión. Muy bien, pues ahí ustedes ya tienen todas las recomendaciones del doctor Douglas el día de hoy. Gracias por ustedes estar ahí súper pendientes de este programa y pongan en práctica. Vamos a pasar a otro tema muy importante, doctor, que usted también dijo, es una enfermedad muy importante que le debemos poner cuidado y es el tema del vértigo. Oh, ¿Qué es el vértigo, doctor, y cuáles son esas manifestaciones en el cuerpo? bueno, hay un dicho aquí en Colombia
muy popular que dice le corrieron la silla, Exacto. le corrieron la butaca. Sí, suele pasar. Entonces las personas cuando están emproblemadas con el vértigo es como si les movieran el piso. Exacto. Eso lo utilizo yo. Se me movió el piso. Se les movió el piso. Sí. Son personas que en la medida en que el vértigo se hace crónico, no deben salir solas a la calle. Claro, Cuando la podrían tener enfermedad ya se torna inconvenientes. peligrosa, nada de eso, porque en cualquier momento va a tener problemas. Exacto. En Nueva York, estaba el cónsul de Nueva York, era amigo mío, y él estaba en un sitio público con otra persona. De pronto llegó un señor y se paró junto a ellos y miró para un lado, miró para otro y se pasó, porque vio que podía pasar. Correcto. Pero no contó con que en ese momento perdió el equilibrio, no se tropezó con nada, sino perdió el equilibrio Sí. y al suelo. Infortunadamente, y esto no es un cuento, fue una realidad triste, infortunadamente el cálculo que él hizo de pasar no le funcionó por ningún lado y un carro lo mató. Ay, por Dios. Entonces por eso Sí. no es que sea uno de temperamento trágico, cosas de esas, no, pero sí las personas que tienen vértigo la familia debe cuidar. Debe cuidarlo. Doctor, hablemos un poco de los síntomas. ¿Cómo se empieza a sentir vértigo? Las personas que lo pueden estar padeciendo, que ya sufren de vértigo, ¿cómo son las manifestaciones de esta enfermedad? Mareo, regularmente es mareo. Sí. Se agachan, por decir algo, y cuando se incorporan, les da vueltas el mundo. Ok. La inestabilidad en el plano horizontal, esa es la más frecuente de todas. Pero le voy a contar lo siguiente. El vértigo, en unos estudios que hay, se descubrió que era problema de la vértebra 2. Ok. De la vértebra 2, que tú la puedes ver allá. Perdone que la señale. Tranquilo. Allá doctor. la vértebra 2, la La de C2, la arriba, Ah, la ok. amarilla, la C2. ¿Por qué razón? Ahí es donde también se maneja el oído. Sí. Eh, Eso le iba a decir, doctor, porque muchas personas dicen que el vértigo se produce por el equilibrio y el equilibrio, como todos sabemos, está en el oído, ¿verdad? comparte, no todo. Sí, compa. El equilibrio se da por el oído, es correcto. Sí, Por el cerebelo, muy bien. por los ojos, o si no, camina con los ojos cerrados para que vean. ¿Estamos? Qué interesante. Y eso es otro, y hay más factores que disparan el vértigo. Exacto. Hay muchos más. Pero el vértigo crónico, yo traté hace poco una persona de vértigo crónico, como muy pocas las he tratado en mi vida, porque, bueno, no me han llegado crónicos, me han llegado muy pocos. Con el vértigo sí me han llegado muchos. Cuando es crónico, Dios mío, qué problema tan tenaz. Mire, siendo yo tan cuidadoso en el manejo del paciente, Sí, y el paciente hizo así, y la señora que estaba ahí, porque me gusta que vayan acompañados, se asustó. Le dije, no señora, no se preocupe, es que le dio el vértigo. sí. Estoy tranquila, no se preocupe. Está en crisis ahorita, lo sacamos, no se preocupe que lo sacamos. Y así, a la hora, después de estarlo tratando, se fue para su casa. Muy bien, doctor, eso es muy importante, la información y todo ese tipo de interés que nos regala en este momento, porque las personas que en este momento nos están viendo son conocedoras que estas enfermedades hay que prevenirlas, hay que Y que atacarlas son en este incurables momento. clínicamente. Exacto, clínicamente. Pero desde la medicina alternativa, Ah, no, ¿verdad? ese es otro Hay idioma. cura Es y otro hay una idioma. posible, o hay cosas que no tienen cura porque ya son de por vida, doctor, pero se pueden prevenir y darle una solución y una Y mejoría. elevar ¿verdad? muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Exacto. Pero el mejorar. vértigo, sí, el vértigo mejora una barbaridad. Exacto. Doctor, de pronto muchos televidentes en este momento que nos ven y dicen, no, pero es que yo tengo vértigo y me gustaría saber cómo puedo prevenirlo. ¿Qué métodos, qué Oh. procedimientos se pueden aplicar? Bueno, ahí les voy a enseñar una terapia Listo, doctor. que la aprendí en Cuba. Sí. Ponle cuidado. Y es tan elemental que uno dice, oh, ¿y yo por qué no la hacía? ¿Por qué no la sabía? Porque es muy elemental y funciona muy bien con los deportistas de alto rendimiento. Ok. Cojan un cepillo con el que regularmente se cepilla la ropa. No el cepillo para lavar blue jeans, que ese es muy burdo. Sí. No, sino como para cepillar la ropa de paño, por decir algo. Sí. Y tomen ustedes la costumbre saludable de cepillarse siempre toda esta zona. Ok, El muy occipital, bien. de cepillarse muy bien toda esta zona y la frente. Acá también las sienes. Todo esto bien cepillado todos los días y eso baja la agresividad
Muy de esta bien. enfermedad. Interesante, doctor. Un tip muy bueno. Lo otro, tomen oxígeno líquido. Sí. En goticas, el oxígeno líquido es excelente contra el vértigo. Otro más, métanle mucha alegría a la vida. Eso siempre me gusta, doctor, que usted siempre lo dice. Hay que vivir la vida, ¿verdad? Sí, métale mucha alegría a la vida y háganse amigos de un gran amigo mío. Y además un amigazo de Chopin, Sí. Mozart. Mozart. Ok. Escuchen mucha música de Mozart, sinfonías, conciertos, sonatas. Escúchenla. Es muy, muy terapéutico. Muy bien, doctor. Recomendaciones útiles, importantes, de parte de un gran profesional como lo es el doctor Douglas Rocut, terapeuta internacional de columna vertebral. Ustedes no se pueden perder la oportunidad de contactarlo a él a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, de esos contactos que están apareciendo ahí, para que ustedes ahonden y se informen un poco más acerca de este tema que trabajamos el día de hoy. Lamentablemente, doctor, se nos acabó el programa. Agradecerle profundamente por haber hecho parte de nosotros. Gracias, muy amable. Y decirle a nuestros amables televidentes que en la felicidad y en hacer el bien está la razón de nuestra vida. Muy bien, qué chévere, doctor, esa recomendación y esa frase para el día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad y por su conexión con nuestro programa. En pantalla también van a estar apareciendo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también a través de nuestro correo electrónico tendenciasyBelleza@gmail.com. Son los medios en los que ustedes se pueden comunicar con nosotros, enviarnos sus dudas, sus quejas, sus inquietudes o los temas que ustedes quieren que tratemos en nuestro programa. Yo soy Fabián Hernández y a esta hora del día le envío un saludo fuerte a todas las personas de Colombia y del exterior que muy juiciositos se conectan con todos nosotros. Un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.